Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y gracias a quienes están aquí en la plataforma con nosotros en este seminario de nulidades electorales. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, él nos va a hablar sobre el tema de causales constitucionales de la nulidad de la elección. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz, pues voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y especialista en Derecho Electoral por la UNAM. Cumplió 18 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales estuvo 9 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor, presidente de la Comisión Sustanciadora para resolver conflictos laborales de servidores y coordinador de jurisprudencia. Docente en diversas universidades públicas y privadas del país en licenciatura y posgrado, ponente en conferencias, diplomados, seminarios, mesas de discusión y análisis, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, derecho electoral, argumentación jurídica y filosofía del derecho. Autor de múltiples publicaciones, entre ellas diversos ensayos, la versión ejecutiva de la Guía de Actuación para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral Indígena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una participación en la obra colectiva Vocabulario Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. En octubre de 2014, el Senado de la República lo designó magistrado propietario del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, encargo que concluyó al ser nombrado magistrado regional de la primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco, el 28 de marzo de 2019. Querido magistrado Guerrero Olvera, muchas gracias de nueva cuenta y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, mi estimada Gaby. Les mando un fuerte saludo a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral, obviamente a los magistrados de sala superior por darme esta oportunidad de convivir, de interactuar con muchísimos profesionistas, expertos, especialistas en derecho electoral. Y bueno, pues agradecerles a todas y todos los que se inscribieron su participación. Sé que fue un camino difícil porque, por lo que sabemos, en cuanto salen las posibilidades de inscribirse, pues se satura el sistema de solicitudes. Así que pues de verdad que eso es muestra de un éxito rotundo que han sido estos cursos, estos diplomados, estos seminarios que ha organizado la Escuela Judicial Electoral, y por eso me considero un privilegiado por el hecho de que nos inviten y podamos compartir con ustedes algunas vivencias, experiencias que nos ha tocado estudiar en asuntos concretos que se han sometido a nuestro conocimiento. Así que bueno, esperaré no ser muy aburrido, es un tema, digamos, no muy ameno, ¿verdad? Pero trataremos de exponer, digamos, los rasgos básicos que tienen las causales de nulidad de la elección de rango constitucional. Bueno, me acuerdo mucho de Paulo Freire cuando escribía apuntes para los maestros, un profesor brasileño muy afamado porque así estudia acerca de cómo se podía acabar, por ejemplo, con el analfabetismo, y hacía mucha lucha social en su pueblo. Decía que hay un derecho que no se puede uno negar jamás y que pues hasta debería de considerarse como un derecho humano, y es el derecho a tener miedo, ¿no? Decía que los profesores, los maestros, los docentes, tenían algo así como el derecho inalienable a tener miedo. Y bueno, yo voy a hacer hoy uso de mi derecho a tener miedo. La verdad es que hace muchos años que dejé de dar clases, y siempre estar frente a un grupo, pues es mucha responsabilidad. Y bueno, lo voy a hacer con humildad, con
la modestia de que yo no soy profesor, o al menos no tengo ese rango. Simple y sencillamente, pues voy a compartir con ustedes experiencias, reflexiones, más que estudios científicos, más que estudios técnicos. Voy a compartir con ustedes simplemente algunas reflexiones que yo hago en torno a estas causales de nulidad. A ver qué les parece si tenemos por ahí la presentación, mi querida Gaby, y me ayudan para ir al menos teniendo un poco de orden en la deliberación. Se los agradecería muchísimo. Sí, claro. Si no, pues bueno, vamos en lo que la ponen, que está en pantalla, y la envié a ustedes para que la pudiéramos seguir, y sobre todo, pues poner un poco de método en la exposición. Lo que les quería platicar, como seguramente ya lo hizo el magistrado Flavio Galván o el magistrado Ernesto Camacho, pues que en realidad la distinción que se hizo para efectos del curso entre nulidades de origen legal y nulidades constitucionales, pues es solamente para efectos de estudio, porque como bien lo han mencionado múltiples teóricos, magistrados, expertos, pues digamos que si uno entiende la Constitución en sentido amplio, y se va uno incluso a ideas como las de bloque de constitucionalidad, o red constitucional, o corpus juris constitucional, pues uno siempre va a encontrar que todas las causales de nulidad tienen su origen en la Constitución. Si están desarrolladas en la ley, si están especificadas en la ley, no significa que no tengan un origen constitucional. Pues en su caso, aunque no estén expresamente en la Constitución, lo que sí pasa es que se delega al legislador la facultad de concretar causales de nulidad, de concretar principios constitucionales y decir bajo qué supuestos pues una elección puede ser anulada, ¿no? O sea, en pocas palabras, la primera aproximación que debemos de tener es, digamos, aclarar que esta diferencia, esta división entre causas de nulidad legal y causas de nulidad constitucional es solamente para efectos de dividir el trabajo de estudio, el objeto de estudio, pero no es una, digamos, clasificación excluyente, totalitaria, o que, digamos, haga una distinción tajante a nivel conceptual o teórico de lo que son unas y otras. Bueno, pero lo que se quería enfatizar es, pues, que hay algunas causales de nulidad que preponderantemente tienen su origen en el texto de la Constitución, preponderantemente, o en la interpretación de principios constitucionales. Y eso es a lo que nos vamos a enfocar. De tal manera que yo aquí excluyo el estudio de otras causales de nulidad que están perfectamente previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y en leyes locales similares, como por ejemplo la ubicación de la casilla en un lugar distinto al autorizado o en un horario diferente al autorizado, o el error y dolo en la casilla, esas que están solamente en la ley, expresamente en la ley, esas yo no las voy a abordar el día de hoy. Yo me voy a preocupar el día de hoy con ustedes de, pues, abordar casi todas las causales de nulidad desde el texto constitucional. Si ya está la presentación por ahí, bueno, pues verán que en realidad lo que yo he propuesto es que recordemos cuáles han sido, digamos, esas causales de nulidad que históricamente en nuestro modelo de control constitucional de las elecciones hemos ido configurando, ¿no? Y digamos que la primera causal de nulidad de origen constitucional que encontramos, pues es una que denominamos la causal abstracta, hoy un criterio abandonado, pero nos ocuparemos un poco de ella. Otra que también se encontró de origen constitucional es la causal de nulidad por violación a principios constitucionales, que digamos es la etapa 2 de esta interpretación de la causal abstracta. Y finalmente, para efectos de estudio, vamos a abordar la causal de nulidad que está, las tres causales de nulidad que están previstas en la Constitución, expresamente en la Constitución, a partir de la reforma del 2014. Bueno,
Vamos a ver, ¿qué era eso de la nulidad abstracta? Pues bueno, se dice que el antecedente más remoto es una elección del Distrito Federal Cuarto de Atlixco, Puebla, una elección que fue por primera vez anulada por irregularidades graves y que se supone desde 1994 se emitió y fue el precedente, digamos, más que sentó las bases, los criterios básicos para después anular la elección del 2000 de Tabasco. En esa elección de Atlixco, lo que se analizó fue un supuesto de nulidad genérica que establecía que una elección podría ser anulada por violaciones generalizadas y determinantes para el resultado de los comicios. Violaciones generalizadas, ya veremos en qué consiste, y también qué consiste la determinancia constitucional, porque pues luego perdemos de vista que el término de determinancia, que es un término muy escurridizo, que es un término muy líquido, que es un término que se maneja en muchas zonas de penumbra, pues es de origen constitucional. La determinancia está en la Constitución, no solamente está en la interpretación de los jueces, sino está en la Constitución y más aún también está en las leyes. Bueno, vamos a ver, ¿en qué consistía la causal abstracta de nulidad de la votación? Digamos que Magistrado, sin querer alguien te silenció por apagar el micrófono que estaba, entonces nos ayudas y los demás ayúdenos por favor a mantener sus micrófonos apagados, gracias. Ya vi, punto menos para el que me hizo esa maldad. Sí, tache. No se crean. Bueno, lo que estaba es que en la causal de nulidad abstracta estaba basada en una concepción de la Constitución que en aquel entonces, cuando la Sala Superior lo sostuvo, pues era realmente una concepción novedosa, una concepción disruptiva para el momento histórico en el que se dio, en el año 2000, mucho antes, 11 años antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el arribo, por ende, de múltiples conceptos de control constitucional que antes no teníamos tan claros o que no utilizábamos a pesar de que ya existían. ¿Y en qué significaba esta concepción específica de la Constitución? Pues, entre otras cosas, que los magistrados de aquel entonces concebían que la Constitución tenía fuerza de ley, de una ley suprema. No era nada más un texto político, no era nada más un texto programático, no era nada más un texto de promesas constitucionales, sino que sobre todo tenía tanta fuerza como la tenía la ley. Y por eso podían hacer varias cosas con esa Constitución. Una, por ejemplo, era la de la aplicación directa de la Constitución, incluso ante la ausencia de ley, porque una Constitución que queda en pausa solo porque la ley no ha desplegado, no ha desarrollado los criterios específicos en los que se ha de reglamentar un derecho constitucional, no significa que la Constitución quede pausada o que la Constitución se convierta en simple papel por falta de ley. Pues entonces los poderes constitucionales, los derechos constitucionales quedarían subordinados a la voluntad política del legislador secundario, y lo que tendría una concepción como esta, que tenían los magistrados de aquel entonces, es que la Constitución no estaba subordinada de ningún modo a lo que hicieran o dejaran de hacer los legisladores secundarios. De tal manera que se tenía una concepción de la Constitución que permitía no solamente verificar si era válido o no un acto jurídico, sino además atribuir consecuencias a esa falta, infracción o contravención a la Constitución. Fíjense qué interesante, porque pues, hoy es muy común, es como un conocimiento básico de derecho de todos los juristas, que sabemos que hay al menos 3 tipos de normas, ¿no? En nuestros sistemas jurídicos tienen estructura específica que nos permite diferenciar unas normas de otras. Por ejemplo, existen las reglas que pues están hechas en forma de enunciados condicionales. Si X sucede, entonces se aplica la consecuencia Y, ¿no? Al que prive de la vida a otro se le aplicarán 7 a 15 años de prisión. Es un ejemplo claro de una regla, porque tiene un supuesto de hecho genérico que en caso de actualizarse o demostrarse lleva a una consecuencia. Esas son reglas. Y por regla general, esas reglas están en los códigos, como el Código Civil, Código Penal, leyes electorales.
Pero hay otras reglas que tienen un supuesto de hecho muy vago o abierto y no tienen consecuencia. Entonces, ante la falta de consecuencia, uno se puede preguntar qué sucede en caso de que no se cumpla esto, ¿no? Por ejemplo, vamos, un principio, uno de los principios que rigen las elecciones es el que sean libres. Si uno solamente ve la Constitución, uno puede hacerse la pregunta acerca de, bueno, ¿qué pasa si no son libres? ¿Qué pasa si, aunque la Constitución diga que son libres, cuál es la consecuencia de que no son libres? Uno podría configurar una sanción a partir de la interpretación. Uno podría decir, pues si no son libres, entonces vámonos graduando la sanción. Una podría ser una multa a quien impidió que fueran libres, una amonestación, podemos pensar en una compensación. Nosotros podemos inventar las consecuencias a partir del sistema jurídico, pero, ojo, no están claramente definidas por la Constitución. El constituyente solamente dijo que sean libres. Si no son libres, bueno, ¿qué hacemos? Y una concepción de la Constitución como la que les estoy diciendo nos diría, bueno, al menos aplica la teoría del acto jurídico que dice que los actos realizados en contravención con el derecho son nulos o anulables. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, una concepción muy importante que, a pesar de que, ya veremos después, quedó sin efectos el criterio de la causal de nulidad abstracta, pues es una concepción que sigue vigente en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema interpretativo. Basta ver con el ejemplo que se ha hecho acerca de, vamos a ver, de el análisis de las listas nacionales de transgresores por violencia política en razón de género, ¿no? Lo que la Sala Superior ha dicho es que hay una obligación constitucional, un deber convencional, ¿sí? Obtenido a partir de la interpretación de los principios que nos permite construir una regla, es decir, construir una lista nacional. Entonces, aquí lo que hay detrás de esto es la creencia de que los jueces podemos interpretar principios que no tienen consecuencias, pero nosotros podemos crear esas consecuencias a través de la interpretación y generar nuevas reglas, es decir, extraer reglas concretas de principios constitucionales. Esta misma filosofía, esta misma forma de interpretar la Constitución, se hizo en aquel entonces con la causa de nulidad abstracta. A mí me parece que era un ejercicio muy importante. Yo llegué a la Sala Superior en el 2005 y ya sabía de estas aventuras interpretativas que había hecho la Sala Superior, que eran realmente novedosas, que eran realmente diferentes, porque pues las primeras críticas que se le hicieron a los magistrados fue que los principios constitucionales no tenían esas consecuencias de nulidad de la elección, eran solamente guías interpretativas, pero unas reglas con consecuencias jurídicas. Además, se les acusaba de que estaban legislando nuevas causales de nulidad que no estaban en las leyes, que no estaban en las normas subconstitucionales. Este era un gran tema de debate en su época, pues tan es así que provocó una reforma constitucional que prohibió tajantemente el uso de la causal abstracta de nulidad, ¿no? Bueno, veamos un poquito más a detalle dónde y cómo se dijo esta causal de nulidad abstracta, y es en el sub JRC 487/2000. Veo muchas caras conocidas por ahí, y estoy seguro que la gran mayoría ubica esta sentencia del caso del gobernador de Tabasco, que si mal no recuerdo, junto con Colima han sido dos estados que han recibido 2 nulidades de la elección de gobernador, ojalá no me falle la memoria. Pero bueno, ¿cuál era el fundamento, las premisas sobre las que descansaba la nulidad por causal abstracta? La primera era, pues, a citar principios, ¿no? Decía la Sala Superior, oye, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Pues sí, eso dice la Constitución. Ahora, si uno ve la Constitución, repito, no encuentras consecuencias directamente asociadas a la infracción de estos principios. Que uno podría preguntarse, ¿qué pasa si no son libres? ¿Qué pasa si no son auténticas? ¿Y qué pasa si no son periódicas? Bueno, los jueces no pueden quedarse solo con principios tan vagos, por necesidad tienen que otorgarle consecuencias. Entonces los jueces en aquel entonces pensaron que si no pasaba esto y se hacía de forma determinante la violación, pues podía decretarse la nulidad de esa elección. Pero hay más principios, dice, los comicios deben garantizar
el sufragio universal, libre, secreto y directo. Entonces, seguimos con los principios, pero repito, esos principios no están asociados a una consecuencia cerrada, a una sanción predeterminada por el constituyente. También había otro principio, el financiamiento público prevalecerá ante el privado, y bueno, ese en aquel entonces pues sí tenía, digamos, alguna sanción, pero de ninguna manera el de la nulidad de la elección. La organización de los comicios se debe llevar a cabo por un organismo público autónomo. ¿Qué pasa si no es autónomo? Pues se presume que es autónomo, que prueben que no es autónomo, pero ¿qué pasa después si probamos que en realidad no era autónomo? En fin, había una serie de principios que estaban en la Constitución que se utilizaron interpretativamente para bajarlos a reglas y construir consecuencias de nulidad de elección a partir de esa interpretación. Yo le decía que con la reforma del 2014, pero en realidad se le puso fin a esta causal abstracta desde el 2007, cuando se reformó el artículo 99 y se estableció con claridad que los tribunales solamente podían decretar la nulidad de la elección por causas expresamente previstas en la ley, La causal abstracta no estaba prevista en la ley, era una interpretación directa de la Constitución y por ende no podía subsistir después de esta reforma del 2007. Bueno, pero pues la cosa no acabó ahí, ¿no? Digamos que esta primera etapa, este primer episodio de la nulidad de base constitucional de una elección, pues todavía tendría que atravesar otros casos que pusieron sobre la mesa la necesidad de hacer cosas con la Constitución, con independencia de que las leyes no dijeran todo lo que tenían que decir o que se esperaba que dijeran, ¿no? Y pues digamos que la Sala Superior se enfrentó a diferentes casos, y ahorita vamos a ver algunos, que ameritaban una solución que no se encontraba en la legislación, sino que debería de ser producto de las interpretaciones de la Constitución. Bueno, los teóricos del derecho, los que saben de esto, dicen que hay ocasiones en las que los jueces tienen un asunto que amerita una solución jurídica, voltean a ver a su sistema jurídico y no encuentran una solución, y pasa a esto, le llaman laguna. Dicen que es una laguna normativa cuando algo debería de estar regulado y no lo está. Pero que hay una laguna axiológica cuando el juez cree que debería de regularse, tiene la creencia que debería de regularse y no está regulado. Pues, estas diferencias en realidad, dicen algunos teóricos, todas las lagunas son axiológicas, todos son un aspecto de creencia del juez de que deben estar reguladas. Pero aquí más bien no estamos en un caso, creo yo, de laguna, sino más bien de un problema de interpretación. Es decir, si desde los principios constitucionales podemos, permítame que me está haciendo una actualización la máquina esta. Si desde los principios constitucionales los jueces están autorizados para construir consecuencias, para convertir esos principios en reglas específicas y hacer una concreción de esas normas a partir de la interpretación. Ok, pues entonces lo que se pensó en aquel entonces es que frente a otros casos concretos, el Tribunal Electoral, que ya no tenía permitido usar la causal de nulidad abstracta, pensó, ¿cómo le podemos hacer para, por ejemplo, hacer prevalecer otros principios diferentes a los que ya les mencioné, como el típico, el clásico, el histórico, de separación iglesia-estado? ¿Cómo podemos hacer si alguien en una elección comete una violación acerca de esta división, siendo que la Constitución no tiene una consecuencia por violar ese principio? Y aparte en las leyes, la única consecuencia que se establece es la de una sanción administrativa, pero no la de la nulidad de la elección. Bueno, pues vamos a ver algunos casos. Miren,
Se habla entre los primeros presidentes del 2003, el de Tepoztlán, Estado de México, en el que la Sala Superior confirmó la nulidad de la elección porque la propaganda de un candidato refería que había construido una iglesia cuando era presidente municipal. Entonces, ¿qué haces con una declaración de este tipo en campaña en la que el candidato alude a la creencia en un municipio preponderantemente católico acerca de la construcción de una iglesia? Ese acto, que es claramente violatorio del 130 porque mezcla la política, las cuestiones de Estado con las cuestiones religiosas, es una clara infracción, pero pues no se contempla una causa de nulidad por esa razón en aquel entonces. O el caso de Zamora, Michoacán, donde se encontró que un candidato emitió folletos con íconos religiosos en toda su propaganda electoral, y su diferencia respecto del segundo lugar fue de menos del 1%, ¿no? Si distribuye ese tipo de folletos, y además la diferencia entre el primer y el segundo lugar es del 1%, es decir, muy escasa, ¿qué tanto influyó, qué tanto impactó en la voluntad del electorado este tipo de propaganda, este tipo de folletos? Y otro asunto fue el de Zaclateco, Tlaxcala, donde hubo un caso de inducción al voto, hubo propaganda de agrupaciones religiosas y de mantas a un costado de las iglesias para apoyar a cierta opción política. O el de Cheutla, Estado de México, donde al inicio de las campañas, uno de los candidatos celebró una misa con el sacerdote ahí en primera fila, para celebrar justamente que era candidato y que iba a arrancar su campaña. Todos estos hechos, pues, ameritaban una solución jurídica y, bueno, pues, la única norma relevante que parecía referirse a este supuesto era la Constitución. Bueno, y la ley general, en aquel entonces COFIPE, que establecía una sanción para el infractor, pero no la sanción de la nulidad de la elección. Bueno, ¿qué hacemos con este tipo de casos que finalmente llevaron al caso Yurécuaro, en el que hubo uso de símbolos religiosos también al arrancar una campaña por parte de un candidato donde estaba y se invocaba a San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe y su misa de acción de gracias? En fin, ¿qué hacen los tribunales cuando consideran que la Constitución sí dice algo respecto de un hecho, pero no prevé consecuencias en caso de infracción? ¿Qué hacemos frente a ese tipo de normas que le llamamos principios, que no establecen consecuencias cerradas frente a su infracción? Bueno, pues yo considero, junto con la Sala Superior, que los tribunales sí deben de hacer una reacción interpretativa y entender que la Constitución tiene pretensiones de subordinación, es decir, que no se hace ninguna Constitución que no tenga el objetivo de que sea obedecida, y por ende se deben buscar los mecanismos naturales, los mecanismos, si quieren, lógicos, racionales, para hacer que esa Constitución sea observada. De tal manera que sería ilógico pensar que si el legislador no previó ninguna sanción constitucional a una infracción o un ilícito constitucional, el juez tiene vedado construir esa sanción. Ahora, eso es muy complejo, muy difícil. ¿Qué tipo de sanción? ¿Cómo la individualizamos? ¿Cómo la aplicamos? Pues creo yo que la solución que ha dado Sala Superior es la de, en vez de meterse en los problemas de la sanción y la especificidad de la sanción, se puede ir solamente, repito, a la teoría del acto jurídico y establecer que un acto jurídico que se dicta en contravención de la Constitución, pues merece ser anulado, ¿no? Ahora, eso no es suficiente, digamos, porque aparte, como la Constitución siempre ha manejado la determinancia y Sala Superior tiene el criterio de que hay determinancia explícita e implícita, pues entonces también hay que verificar si esa violación tuvo la magnitud, el alcance suficiente para afectar de manera trascendental, definitoria, al resultado de la elección. Eso lo vamos a ver un poquito después y, como siempre, pues es un tema muy complejo el de la determinancia. En fin, bueno, pues entonces, digamos que la Sala Superior, con base en este tipo de casos, construyó una doctrina diferente de la de causal abstracta y pensó en una causal, para empezar, que tuviera otro nombre,
afecto desaparecer el fantasma de la vulneración al artículo 99 constitucional, reformado en el 2007, y cambiarle de nombre, ¿no? Y el nombre ahora sería nulidad por violación a principios constitucionales. Y también esa nulidad por violación a principios constitucionales, pues tenía prácticamente los mismos requisitos que tenía en su caso la causal de nulidad abstracta. ¿Cuáles son esos supuestos que requiere la nulidad por violación a principios constitucionales? Primera, que se exponga un hecho que se estime violatorio de algún principio o precepto constitucional. No puede ser cualquier tipo de hecho según la jurisprudencia, tiene que ser un hecho que vulnere la Constitución, ya sea un principio constitucional o una regla constitucional o una directriz constitucional o un valor constitucional, pero siempre con referencia al texto constitucional. Bueno, en este aspecto, en este primer requisito, cabría preguntarse si es la exposición de este hecho como requisito, pues no incluye la posibilidad de aducir un hecho que esté regulado, previsto, por ejemplo, en una norma convencional. O sea, el nuevo sistema del corpus juris constitucional que incluye pues las convenciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues podríamos poner sobre la mesa, y esto es una reflexión, si también podríamos aducir en esta causal de nulidad un hecho que no solamente está regulado en la Constitución, sino que además, o solo, pudiera estar regulado en una convención, o que pudiera estar previsto, referido en una jurisprudencia de la Corte Interamericana o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, digamos que de entrada lo que se ha pensado es que el primer requisito es aducir un hecho que se estime violatorio de algún precepto constitucional. Luego el segundo requisito para esta causal de nulidad por violación a principios constitucionales es la comprobación plena del hecho que se reprocha. La comprobación plena significa que debe haber una prueba o un conjunto de probanzas cuya valoración lleve a una certeza absoluta, es decir, que no haya lugar a dudas de que se cometió ese hecho. Claro, esto es muy complejo y de verdad, pues es un tema, digamos que es un talón de Aquiles del derecho procesal electoral. Desde mi perspectiva, pues existen múltiples razones por las cuales nuestros medios impugnativos no tienen una, digamos, pretensión epistémica, esto que los teóricos le llaman, pues, la búsqueda de la verdad en el proceso. ¿Y por qué no tienen una pretensión epistémica? Bueno, primera, porque existe un diseño legal que presenta al menos 3 problemáticas. Esto yo lo he escrito y por ahí lo tengo en algún textito ahí chiquito, que, repito, no soy científico, solamente reflexiono. Yo he dicho que, siguiendo a Jordi Ferrer, que, por ejemplo, nuestro sistema normativo de las impugnaciones, pues existen al menos 3 problemáticas para reconstruir o para acercarnos a la verdad de los hechos. La primera es en las reglas que regulan la actividad probatoria. Nuestras reglas que regulan la actividad probatoria son escasas en primer lugar y además son muy limitadas. Más limitadas que la generalidad de otros procesos impugnativos. No es lo mismo una regla de actividad probatoria en materia electoral que las reglas de la actividad probatoria, por ejemplo, en materia mercantil, en materia civil, mucho menos en materia penal. En materia electoral, la actividad probatoria tiene limitaciones, primero temporales, por ejemplo, para preparar pruebas en 4 días o 3 días, dependiendo del sistema normativo, ¿no? Hay leyes locales que prevén 3 días para impugnar, o medios o partidistas que prevén hasta 48 horas para impugnar. Entonces, digamos que ahí hay un problema para acceder a la verdad. Esta es una regla contraepistémica que impide que las elecciones en México sean juzgadas realmente con base en los hechos verdaderos, ¿no? Así, con el concepto de verdad que ustedes quieran tener, verdad por correspondencia, verdad por coherencia o verdad por acuerdo. En fin, otra cuestión que inhibe demasiado, digamos, la prueba plena de las causas de nulidad son las reglas acerca de las propias pruebas, ¿no? Porque hay limitaciones no solamente temporales de desahogo de las pruebas, sino además hay bastantes pruebas que no son admisibles, ¿no? Por ejemplo, la pericial tratándose de asuntos
electorales vinculados a las elecciones. Si usted aduce, por ejemplo, que hay una boleta falsa introducida en la urna, pues no hay forma de ofrecer una prueba pericial, ¿no? En principio, por la ley, no. Tal vez una interpretación más bondadosa pro actione pudiera darle digamos, esa posibilidad de ofrecer esa prueba. El testimonio directo, el testimonio cruzado es imposible de admitir en un proceso electoral impugnativo, siendo que pues está demostrado que el testimonio, el interrogatorio cruzado, pues es la mejor manera de acceder a la verdad. Y nosotros usamos los testimonios rendidos ante fedatario público, ¿no? Inspecciones de hechos, complejísimos, de actos que son verdaderamente hechos difíciles de probar, pues no son admisibles en nuestro sistema probatorio. Y luego hay otras reglas que tasan el valor de la prueba, las reglas acerca del valor de las pruebas, de cómo se valoran, y donde pues siempre asumimos la presunción de validez de los actos públicos válidamente realizados, y donde revertimos las cargas de la prueba a quien aduce la actualización de una causal de nulidad, de tal manera que nuestros sistemas procesales electorales, pues según yo existe un difícil ambiente probatorio para quien pretende la nulidad de una elección. Igual esto tiene razón de ser, tiene su razón de ser en el hecho que se invierten bastantes recursos en las elecciones, hay múltiples actos y complejos actos previos para asegurar la validez, legalidad, regularidad de los comicios, múltiples candados de seguridad para evitar justamente la nulidad de cualquier acto. Pero bueno, de lo que yo estoy hablando es que uno de los requisitos para hacer valer la nulidad por violación a principios constitucionales, pues es que se compruebe plenamente el hecho en que se basa la supuesta violación de algún principio o precepto constitucional. Entonces, los que son litigantes, cuando aduzcan esta causal de nulidad, no olviden exponer el hecho que está regulado en la Constitución, yo diría también en las convenciones, y que prueben plenamente ese hecho, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo y acabo de compartir con ustedes es mi inquietud acerca de que es difícil realizar una valoración, una comprobación plena del hecho que se aduce. No quiere decir que no se pruebe, ya ha habido muchos casos donde sí se logra la comprobación, pero bueno, yo estoy hablando en términos sistémicos, es decir, nuestro sistema normativo dificulta transversalmente la existencia de un ambiente adecuado, un ambiente racional, razonable para conseguir la verdad en el proceso. Luego hay otra cosa que hay que probar, esto es así, digamos, una de las partes más, dos partes más discutidas. Dice, hay que probar el grado de afectación de la violación. ¿Cómo se prueba el grado de afectación? Bueno, este es un aspecto que también muy específico de la causa de nulidad por violación a principios constitucionales. Es decir, en este apartado, lo que el litigante y lo que el tribunal tiene que ver si está demostrado o no, es, digamos, la entidad, el tamaño de la afectación, la gravedad, la levedad de la afectación. ¿Qué tanto afectó la violación a un principio, un precepto constitucional o convencional? ¿Cuál fue el grado de trascendencia de ese principio o precepto constitucional o convencional? Bueno, pues eso amerita una prueba específica. No basta comprobar el hecho infractor, es decir, que, por ejemplo, se rebasó el tope de gastos de campaña, sino que además hay que probar que esto fue trascendental, ¿no? Difícil, aunque, bueno, pues también se ha logrado hacer en algunos casos y en múltiples ocasiones. Esto, digamos, pues no amerita una prueba tan específica, sino que va asociada a la prueba misma del hecho infractor de la Constitución. Luego tenemos un último elemento que, digamos, es el primo hermano de la afectación, que es determinar si la infracción es, digamos, determinante o no, cualitativa y cuantitativamente, es decir, en sus aspectos de calidad, ¿qué calidad tiene la infracción? Y en cuánto afectó para invalidar la elección. Y entonces aquí es donde entramos a múltiples problemas probatorios. Bueno, a ver, yo les acabo de poner un ejemplo y los invito a que reflexionemos juntos acerca de qué pasa con la determinancia.
Vimos, por ejemplo, un caso en el de Tepozotlán, donde se anuló una elección porque la propaganda de un candidato refería que había construido una iglesia cuando fue presidente municipal. Muy bien, vamos a ver. Ese hecho viola el artículo 130 constitucional, es un hecho que está regulado en la Constitución. Si uno se pregunta, bueno, ¿se puede hacer política de Estado al mismo tiempo utilizando signos y símbolos religiosos, la creencia de las personas? Magistrado, otra vez se silenció tu micrófono. Les encargo ahí, por favor. ¿Ya me escuchó? Ya. Ok, estábamos pidiéndoles que nos ayudaran a reflexionar acerca de estos casos en los que se tiene que, asuntos donde se hace valer la violación, la nulidad por violación a principios constitucionales, en las que se puede probar el hecho infractor de la Constitución, como este de hacer mención a la construcción de una iglesia, pero pues y se puede hacer, tener por probada la violación al 130 constitucional, pero hay un tema ahí de cómo sabemos que eso es determinante, cómo sabemos que hubo la entidad, la trascendencia, la gravedad de ese hecho, aludir a la construcción de una iglesia cuando fue presidente municipal, y eso influyó de manera determinante en la voluntad de los electores. ¿Cómo podemos decir que frente a este hecho de la mención de la construcción de la iglesia, frente a N cantidad de votantes, que hay una relación, un nexo causal entre este hecho y la forma en que votaron los votantes? ¿Cómo podríamos probar esa relación? Un poco antes, voy a hacer un poco de trampa en esto. ¿Es necesario probar la relación entre el hecho infractor y las consecuencias? ¿Es necesario probar la relación causal entre esta manifestación del candidato y la forma en que votaron los votantes? ¿O basta con acreditar el hecho y con independencia de que los votantes hayan votado como ellos hayan deseado? Esto es bien importante, porque, pues, digamos, la primera postura podría ser, basta con acreditar la infracción para sostener que se puso, digamos, en riesgo la libertad de los votantes, y esto ya se presume a partir de la prueba de este hecho, es una inferencia, y por tanto, con eso es más que suficiente para decir que esto ya es trascendente y provoca la nulidad de la elección. La verdad es que yo todavía tengo muchas dudas respecto de, digamos, la forma en que se puede probar la determinancia cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, creo yo que si dividimos la infracción del hecho y la determinancia cuantitativa y cualitativa, sí requerimos pruebas específicas. Esto no quiere decir que sea bueno ni malo. Significa que nuestra jurisprudencia, nuestra práctica judicial ha hecho esta división entre el hecho y los efectos de ese hecho. No sé si hasta aquí sí me están escuchando, porque traigo mucho ruido de afuera. Gaby, ¿sí se escucha mi voz? Sí se escucha. Ok, bueno, a ver, digamos, tengo que probar el nexo causal entre el hecho infractor y los efectos que tuvo ese hecho infractor en los votantes. El que hizo una misa para inaugurar su candidatura, que celebró una misa de acción de gracias, que traía cuestas a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, ¿eso es suficiente para tener por probado que los ciudadanos votaron a favor de ese candidato? ¿O no tengo que demostrar eso? Bueno, yo les quiero decir que no he visto nunca en mi vida un asunto en el que se haya demostrado nunca he visto un asunto en que se haya demostrado que los votantes realmente se vieron afectadas su psicología, su libertad, su voluntad, a partir de un hecho como el de una misa, como el dicho de un padre, un sacerdote. Yo nunca en mi vida he tenido una prueba psicológica, sería realmente imposible. Bueno, sí, una vez sí nos ofrecieron una, pero pues, como es pericial, no se tomó más que como un testimonio, un documento, una documental, pero entonces, digamos que lo que hay que ofrecer como litigantes y los jueces valorar como decisores, pues es la posibilidad, una inferencia, un conocimiento ampliativo del hecho frente al suceso. ¿Cómo se hace? Bueno, les digo algo, creo yo que
les decía, la determinancia es tan escurridiza que todavía no tenemos un control racional acerca de la concepción, la conceptualización de la determinancia cuantitativa y cualitativa en muchos aspectos. En otros aspectos sí la tenemos claramente definida, ¿eh? Por ejemplo, en la votación recibida en casilla. Sabemos cuándo hay determinancia cuantitativa y cuándo determinancia cualitativa en la mayoría de casos. Repito, en la elección, en la votación recibida en casilla. Pero en una elección en general es difícil tener un control racional, una tipología, una sistematización de bajo qué condiciones sí se va a tener por determinante, por trascendental, por un grado de afectación tal que permita anular una elección. Esto no significa de ninguna manera que podamos prescindir de la determinancia, ¿eh? Esto es una reflexión. No podemos prescindir de la determinancia en inventarnos un concepto que elimine ese requisito, porque la Constitución establece el requisito de determinancia. No es un invento de los tribunales, ni un invento de las leyes, sino que es algo que está en la Constitución. Les pido, por favor, no estén silenciando los micrófonos porque me silencian al magistrado. Gracias, magistrado, perdóname. Te volvieron a silenciar. Bueno, además, pensemos esto. No se puede prescindir de la determinancia porque está en la Constitución. Pero tampoco sería deseable que cualquier infracción llevara a la nulidad de la elección. Repito, porque son actos tan complejos, las elecciones, están compuestos de tantos microprocesos y hay tantas personas que intervienen. Es un proceso magno, es un macroproceso, el electoral, que amerita ser muy cuidadoso con los casos en que se anulan. En fin, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de que una misa o la alusión a un ícono religioso, o cuando aludimos a que la realización de un evento, una peregrinación o alguien que participó en una procesión del silencio afectó a los votantes, la libertad de los votantes, yo creo, la verdad, que lo hacemos sobre bases poco sólidas, muy intuitivas, muy de corazonada, muy de estómago, y que, bueno, lamentablemente no hemos podido construir una doctrina consistente que nos ayude a determinar bajo qué condiciones se puede tener determinancia o no. Ahora, esto no es un pecado en sí mismo, pues hay muchos ejemplos de normas vagas, de normas esencialmente controvertidas en todos los temas jurídicos del mundo, que nos reclaman una mayor precisión, pero que en la realidad, pues en la práctica es muy difícil de configurar. O sea, México no es el único que incurre en este pecado. Todos los países, todos los temas jurídicos, todos los tribunales tendrán casos en los que hay leyes tan vagas, tan controvertidas, que tengan digamos, este espacio de nebulosidad, esta zona de penumbra, que ameriten mucha interpretación caso a caso. Repito, casi siempre cuando hablamos de que el electorado se ve afectado por X actuación, en realidad lo que hacemos es como un cálculo muy empírico, muy al tanteo de si eso tuvo afectación o no. Esto, muchas intuiciones morales. Pero hay que decir algo, hay que decir algo. No todas las soluciones, salvo que seamos hiperrealistas, tienen que estar basadas en un conocimiento exacto, científico. Habrá muchos casos en los que, pues, las inferencias y los juicios probabilísticos sean más que suficientes para justificar tener por acreditada la determinancia, ¿no? Veamos, por ejemplo, un caso, ¿no? Un caso de Nayarit, donde a un candidato a gobernador se le acusaba de que había utilizado un símbolo religioso, que es el hijo de Dios, el ojo de Dios, perdón, el ojo de Dios, si mal no recuerdo, lo usan los huicholes, el ojo de Dios, y él lo traía en algún momento en su vestimenta, y se le acusaba de que por usar ese tipo de vestimenta, pues había influido en los electores. ¿Cómo probar que había influido en los electores para votar a su favor
o incluso cómo probar que había influido para votar en su contra, para los que no creyeran en esas tradiciones. Bueno, la Sala Superior consideró que el ojo de Dios era un instrumento meramente cultural, de tradiciones, de cosmovisión, que no infringían el artículo 130 constitucional. Me parece que es una solución adecuada, como también lo ha hecho en otros casos en los que, por ejemplo, en Misantla, Veracruz, la Sala Superior analizó una propaganda en la que aparecía el paisaje de una ciudad y múltiples capillas, múltiples, digamos, construcciones de adoración católica, y la contraparte decía, oye, pues es que ellos usaron símbolos religiosos. Me parece, como bien lo dijo la Sala Superior, que pues un paisaje de ese tipo, en el que pues la arquitectura colonial siempre está aderezada de ese tipo de construcciones, no es propiamente un condicionamiento, una infracción al artículo 130 constitucional, ¿no? Pues tiene que ver con la historia de la ciudad, tiene que ver con el entorno, el ambiente en el que se desarrolla la ciudadanía, y pues no, mientras no se condicione el voto, mientras no se exponga una creencia específica en relación a esas construcciones, no le veo yo tampoco la manera de que eso pueda conducir a la nulidad de una elección. En fin, pues qué difícil es la determinancia, pero repito, desde la Constitución está prevista y no hay forma de prescindir de ella, así que bueno, pues seguirá generando algunos problemas interpretativos, pero eso no significa que no podamos ir depurando un poco más las condiciones bajo las cuales se tengan por probadas esas determinancias. Entonces, para recapitular, cuando se hace valer la nulidad por violación a principios constitucionales, se requiere la exposición de hecho previsto en la Constitución, la comprobación plena de ese hecho, demostrar el grado de afectación y también la determinancia cuantitativa y cualitativa. Bien. ¿Qué más podemos decir? Hay, obviamente, jurisprudencias que nos ayudan a analizar hacer un test de validez de la elección y verificar si se ha cumplido o no con esos test de constitucionalidad. Hay algunos casos interesantes que ustedes seguramente recuerdan, ¿no? El caso, por ejemplo, de la elección del municipio, del ayuntamiento de Morelia, en el que en el 2011 aparece un logo en el calzoncillo de un boxeador, una pelea fantástica, maravillosa, muy esperada, entre el entonces Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, en la cual, pues, aparece ese calzoncillo a favor de un partido, de un candidato, y con base en lo cual Sala Regional Toluca, si mal no recuerdo, declaró la nulidad de elección, sobre la base de que se hizo una adquisición ilegal de tiempos en radio y televisión, que estaba solamente autorizada a partir de los tiempos que tenía el INE bajo su disposición. Eso fue un asunto muy controvertido, que también fue estudiado el mismo tema cuando se reclamó la nulidad de elección de gobernador, no nada más del Ayuntamiento de Morelia, sino de gobernador, y a diferencia de la municipal, pues esta sí se validó, aunque por mayoría de votos. Lo que se alegaba, en esencia también, era que había una inequidad en la contienda, porque ese partido sí tuvo publicidad en radio y televisión dentro de esa elección, y los demás partidos no tuvieron la oportunidad de hacer ese tipo de propaganda. Bueno, y hay otros casos también. Por ejemplo, recordemos el caso de Aguascalientes. En el caso de Aguascalientes, en una elección intermedia, si mal no recuerdo, el entonces gobernador acompañó a varios candidatos el día de la jornada electoral, los acompañó para hacer su voto. Fue acompañado de candidatos de su partido, y pues sacó fotos, lo divulgó en sus páginas sociales, en sus redes sociales. Primero fue con unos, luego fue con otros, luego salió, digamos, también haciendo publicidad de la entrega de un jardín de niños, la construcción de un jardín de niños. En fin, pues participó, digamos, en diferentes eventos que su contraparte consideraron infractores de las elecciones. ¿En qué consistían esos hechos? Uno,
que el gobernador acudió a una casilla de una sección electoral que no era la suya, sino una diversa donde él le tocaba votar, que acompañó a los candidatos en 3 distritos diferentes a votar, es decir, ya había votado, ¿para qué va a otros 3 distritos? Que estuvo acompañado todo el tiempo por servidores públicos del gobierno del estado y que usó un autobús del gobierno del estado para acompañar a esos candidatos a votar. Esto, obviamente, se aducía, vulneró los principios y reglas fundamentales del sistema electoral por varias razones. Una, porque destinó recursos públicos en el desempeño de su encargo para mostrar cierta simpatía, cierto respaldo a definidos candidatos. Esto generó una violación, decían los actores, al principio de imparcialidad, al principio de equidad en la contienda, pues generó una desventaja específica en perjuicio de quienes no habían sido acompañados por el gobernador. Los que sí fueron acompañados tenían ese respaldo implícito, mientras que los otros no habían tenido ese favor, ¿no? Por lo tanto, pues se consideraba que se violaban los principios constitucionales de imparcialidad y equidad. Ahora, este es un dato muy importante para lo que hemos comentado hace rato. La diferencia entre el primero y segundo lugar en el distrito que se estaba analizando había sido tan solo de 406 votos. 406 votos, pues la realidad es que era muy poco, porque equivalía a menos de la mitad de 1% de la votación distrital, eran 0.41. O sea, 0.41 diferencia entre el primero y segundo lugar, siendo que en esa sección a la que fue el gobernador había una cantidad de votantes equivalentes al 2.02. O sea, en esa sección votaba el 2.02 del total del distrito, el 2.02, y la mitad de ese puntito, de un puntito de esos, era, digamos, la diferencia entre el primero y segundo lugar. O sea, votaban más de la diferencia entre el primero y segundo lugar, por lo cual se consideró, evidentemente, este es un caso fácil de determinancia cuantitativa y cualitativa, porque la calidad de la elección se ve afectada por la intervención de un gobernador que expresamente apoyó a quien votaban en esa sección. O sea, la calidad de la elección estaba totalmente empañada, y además, numéricamente, era posible determinar que en esa sección a la que fue a votar había bastante votación, mucho más votación, que la diferencia que hubo al final entre el primero y el segundo lugar. Este, digamos, era un caso fácil de determinancia cuantitativa y cualitativa. En fin, son temas y ejemplos muy importantes que acontecieron en su momento y que fueron materia de estudio por la Sala Superior. En fin, hay, digamos, en esta clasificación que yo les puse, diferentes casos en los que la Constitución fue interpretada de tal manera que se consideraba que la interpretación de la Constitución podía llevar a la nulidad de la elección siempre y cuando se infringieran sus rasgos, sus principios básicos. Siempre y cuando hubiera violaciones graves, perfectamente o absolutamente probadas, que aquellas conductas fueran de carácter doloso y que además fueran determinantes. Fíjense que con base en una reforma que se hizo a la Constitución, se incluyeron en esta fase 3, digamos, de la nulidad de base constitucional, se incluyeron otros supuestos en los que el artículo 41 señalaba 3 nuevas causales de nulidad de la elección de base constitucional. La primera es exceder el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado, exceder la campaña en un 5% del monto autorizado. Ya veremos que esto de exceder el 5% del monto no es por sí solo suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente para anular una elección. Este es el primer caso, digamos, que vamos a llamar exceso de tope de gastos de campaña. 2, se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos o radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, adquisición de cobertura informativa en radio y televisión. Y 3, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Entonces, esto es, digamos, una de las más grandes conquistas de
las causales de nulidad de rango constitucional, porque es muy sabido y muy estudiado que los procesos electorales corren ríos de dinero, ¿no? Dinero que muchas veces no tiene un origen probado, lícito, y que pues incluso hay pruebas que demuestran que durante un proceso electoral pues crece el flujo de efectivo en aquellos lugares donde hay ese proceso electoral, donde este se desarrolla, y es difícil seguir la ruta del dinero tratándose de financiamiento ilícito de candidatos y partidos políticos. Entonces, digamos que estas tres causales de nulidad que están desde la Constitución, repetidas por supuesto en las leyes secundarias, pues son de verdad de gran entidad y de gran importancia. Vamos a ver, la primera sí en términos rápidos para tener, digamos, que sean unos 20, 30 minutos de intercambio de ideas, de interacción con ustedes. El inciso A dice cuando se excede el tope de gastos de campaña. Bueno, ¿dónde está el tope de gastos de campaña? Cada año la autoridad electoral hace un cálculo, la autoridad administrativa electoral, y publica con base en sus cálculos, con base en las reglas que establezcan sus leyes, cuáles son los topes de gastos de campaña. Yo me acuerdo, si alguien es del Estado de México, por favor, ayúdeme, si en la elección pasada creo que el rebase de topes de gasto de campaña era 390 millones, alguna cosa así. En las de gobernadores suelen ser topes de gastos muy altos. No recuerdo la de presidente de la República, si andaba en 800, 900 millones de pesos. Son topes muy altos, es mucha cantidad, y aún así se piensa, se tienen pruebas de que se gasta más dinero del que se suele establecer como tope de gastos de campaña. Entonces es una causal que tiene que tener base constitucional, pero su definición del monto del tope lo hace la autoridad administrativa electoral. Pocas veces, es decir, incluso nunca he visto que se impugne el tope de gastos de campaña. La definición no me ha tocado, seguramente debe haber algún caso por ahí, de los criterios para establecer ese tope de gastos de campaña. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda tener por probada esta causa de nulidad? Tiene que probarse como estas tres en general, de manera objetiva y material. Significa que las pruebas, otra vez, deben ser contundentes, las probanzas no deben dejar lugar a dudas porque se deben de probar de manera objetiva, significa que se debe prescindir de apreciaciones subjetivas o de pruebas que no sean claras, que nos permitan demostrar la existencia material en el mundo externo de que realmente se superó el tope de gastos de campaña. Y además se tiene que determinar, se tiene que probar que es determinante. No basta con que se exceda el tope de gastos de campaña en un 5%, sino que además se debe demostrar que fue de tal magnitud, de tal influencia en la elección que se debe probar para poder anular esa elección. Y además se deben probar estos elementos mínimos, que la finalidad de ese exceso de tope de gastos de campaña esté asociada a la elección, su temporalidad y su territorialidad. Esto es muy importante porque se dice que las pruebas no pueden ser solamente indiciarias, sí puede haber una prueba circunstancial, pero no basta con comprobar el exceso de tope de gastos de campaña, sino que además se tendrá que demostrar la determinación. Ya veremos un caso, por ejemplo, en el de, si mal no recuerdo, se estableció, ¿dónde fue? El de Riquelme, el del gobernador Riquelme, estableció que sí se excedió el tope de gastos de campaña, pero no se tomó en cuenta que era solamente para gastos de representantes ante los consejos distritales o estatales electorales. Esto lo vamos a ver ahí con calma y lo traigo anotado. Ahora, existe otro supuesto de la nulidad de la elección, que es también relacionado de sede constitucional, que es cuando se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión. Aquí la Sala Superior ha establecido una doctrina, a mi parecer, muy consistente, en el que ha dado pautas para establecer bajo qué condiciones una cobertura informativa es una auténtica cobertura informativa y no es un pautado subrepticio, oculto, subterráneo de un comunicador a favor de un candidato, ¿no?
se ha establecido que, a pesar de que se respeta la libertad de expresión, el derecho a la información y la equidad en la contienda, también lo es que los periodistas, quienes ejercen la profesión, no pueden apoyar sin reglas a una opción política. Tienen que hacerlo con objetividad, con imparcialidad y sobre todo no pueden comprar ni regalar tiempos en radio y televisión sin que no estén pautados por el Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior tiene, por ejemplo, criterios que nos ayudan a distinguir entre el género de opinión, en el cual no hay un canon de veracidad, de aquel género informativo en el que sí se exige ese canon de veracidad. No es lo mismo informar de un evento político, de un mitin político, con objetividad, con una descripción objetiva, neutra, como lo es cuando se habla a favor de un candidato sobre pretexto de que se da cobertura a un hecho. En ese caso, las opiniones sí entran en otro género, que no son el del reportaje, y por ende, pues de entrada podrían resultar violatorias de esta consigna constitucional de que no se puede entregar, adquirir, comprar, regalar tiempos en radio y televisión fuera de lo que establece la ley. Es decir, que la simulación de la cobertura en la contratación de medios de comunicación podría dar lugar a la nulidad de la elección, siempre y cuando se acredite plenamente, fehaciente, materialmente, que esto fue así. Este es digamos, de los segundos supuestos de causa de nulidad de la elección. Y finalmente, existe otra, que es recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Digamos que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que está prohibido, bueno, primero, pues, las leyes antilavado y todas estas reglas de riesgos en el manejo de dinero en efectivo y en la banca, que terminan en las arcas de los candidatos o de los partidos políticos. Hemos hecho, las autoridades electorales, un gran esfuerzo, empezando por el Instituto Nacional Electoral, para tener una fiscalización en tiempo real acerca de los ingresos y de los egresos de los partidos y candidatos durante las campañas electorales. La verdad es que el monitoreo de ese tipo de gastos, la fiscalización y todo lo que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de estos principios es un trabajo colosal que ha realizado el Instituto Nacional Electoral, a mí me parece la mejor manera posible, para determinar si existen no solamente rebases de topes de gastos de campaña, sino además dinero producto de actos ilícitos. A mí me parece magnífico que la Unidad de Inteligencia Artificial haya celebrado un convenio con el Instituto Nacional Electoral para efecto de verificar durante este proceso electoral que esto ya no sea así. Pero siempre será complicado demostrar que el dinero tiene una procedencia ilícita y que entró a una campaña. De tal manera, bueno, que si alguien hace valer esta causa de nulidad prevista en la Constitución, pues tendrá el problema de que primero pueden pedirle que acredite que el dinero fue de procedencia ilícita. Porque, ojo, esta causal de nulidad es autónoma del rebase de topes de gastos de campaña. En otras palabras, una campaña sin salirse de los topes de gastos de campaña, es decir, no infringir esa norma, sí puede infringir la norma que dice que no puede recibir dinero de procedencia ilícita. Esto es muy interesante, porque revela que son causas de nulidad autónomas, independientes, entre sí, que se pueden acreditar autónomamente. Entonces, digamos que la pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Cuánto dinero ilícito puede entrar a una campaña sin que se considere determinante para la elección? O cualquier cantidad, por muy mínima que sea, de procedencia ilícita, es suficiente para empañar cualitativamente la elección y por ende anularla. Es decir, no basta con acreditar la procedencia ilícita del dinero que entró a la campaña si no se asocia a otro elemento que es el de la determinancia. Pero esto está por discutirse y está por verse. Digamos que al menos, repito, reitero,
las dificultades a las que se asocia esta causa de nulidad, pues pasan por dos caminos. Uno, primero por si es un prerequisito demostrar la ilicitud del dinero, recursos que se entran en una campaña, y segundo, si hay que demostrar la determinancia. A mí me parece que pues ya veremos si en este proceso electoral somos capaces como autoridades de tener los elementos, la investigación adecuada para impedir que el dinero sucio entre a nuestros procesos electorales. Le hace mucho daño a nuestro proceso electoral y si tenemos que establecer mecanismos legales, reglamentarios, que impidan que esta práctica tan común. En fin, pues digamos que hoy, en estos casos de los ejemplos de rebase de topes de gastos de campaña, pues es muy común citar el caso Coahuila, un sub-JDC 545 del 2017, en el cual, según el dictamen del INE, el entonces candidato de cierto partido rebasó el tope de gastos de campaña al no reportar gastos realizados. En realidad, si uno lo piensa bien, son dos cosas distintas, el no reportar y el rebasar. No reportar el rebase es, digamos, como se puede sintetizar la infracción, aunque son dos cosas distintas. Usted puede no reportar y no rebasar, y usted puede no reportar y sí rebasar. En este caso, de lo que se hablaba era el primer supuesto. No reportó y sí rebasó. El Tribunal Electoral revocó el dictamen del Instituto Nacional Electoral por considerar que tenía deficiencias. Sobre todo porque no se sabía a ciencia cierta si se podría prorratear entre todos los partidos políticos beneficiados, que me imagino ahí había una coalición, cuál era el gasto erogado por cada uno de ellos y por tanto se repuso para que el INE hiciera un nuevo dictamen consolidado. Hay otros casos como el SUBREC 269 del 2016, en el cual el PT obtuvo el 35.69 de la votación y el Partido Socialista obtuvo el 23.47. Este es un caso muy interesante acerca de la determinancia. La diferencia entre el primero y segundo lugar era de 12.22%, mientras que el que ganó había rebasado el tope de gastos de campaña el 13.03. Otra vez, la diferencia entre ambos, entre el primero y segundo lugar, era de 12.22. Y el rebase de topes de campaña era un poquito más, 13.03. El partido que estaba en segundo lugar decía que no podría exigirse el requisito de la diferencia del 5% dada la desproporción del gasto. Pero la sala superior dijo que aunque hubiera un puntito más del rebase de topes de gastos de campaña en relación con la diferencia entre primero y segundo lugar, no se acreditó el elemento determinante, porque no se supo si a partir de ese pequeño rebase del tope de gastos de campaña era suficiente considerar que por esa sola razón se había ganado la elección. La sala superior hizo un estudio en el que enfatizó que se tomó en consideración que el partido recurrente sustancialmente su impugnación del rebase del porcentaje establecido en la norma, pero no demostró, ojo esto, no demostró, porque a él le correspondía la carga de la prueba, que ese exceso hubiera sido cualitativa o cuantitativamente determinante para el resultado de la elección. De tal manera que sí, aquí se estableció un criterio muy importante, consistente en que no basta con el rebase de topes de la elección, sino que además es necesario que el actor que aduce esta causa demuestre que el rebase de topes de gastos trascendió de manera determinante la elección. Es decir, aparte de rebasar el tope de gastos de campaña, quien lo alegue tendrá que demostrar, tendrá la carga probatoria de demostrar que hubo determinancia. Entonces, digamos que la determinancia es una presunción constitucional, pero débil, que debe ser reforzada a través de pruebas. En fin, hay otros casos que en las láminas ahí se los pongo con toda claridad, pero que en esencia revelan que el solo rebase de topes de gastos de campaña, por ejemplo, que no sea doloso, que no sea determinante, no es suficiente para anular una elección, por más que la literalidad de la Constitución diga que serán causas de nulidad de la elección X, Y, W. Esto significa
que siempre hay una reserva de validez de la elección. Digamos que su última dique de defensa de un acto jurídico es justamente el de demostrar que la entidad de la vulneración al derecho constitucional fue tan grande, tan insuperable, que sí amerita dejar sin efectos esa elección. O sea, en pocas palabras, no es suficiente con acreditar estos supuestos, sino que además siempre se necesitará probar esa determinancia. Bueno, mi querida Gaby, si tú me permites, yo con esto doy por concluido. Lo demás ya son solo casos que están en las láminas, y pues a mí lo que me gustaría, después de estas pequeñas reflexiones, pues, con algunas imprecisiones y con algunas vaguedades, pero pudieran darnos como pauta para tener una breve interacción. Vi por ahí en el chat algunos comentarios que igual si quieren abordamos entre todos y también yo me pronuncio al respecto. Les agradezco mucho su paciencia y bueno, vamos a platicar entre todos, ¿vale? Estoy puesto para lo que ustedes indiquen. Muchas gracias, magistrado. Excelente ponencia. Y sí, ya tenemos varias peticiones. Si gustan, empezamos con Pedro Muñoz Ruiz. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Pedro, yo sí te escucho. Perfecto. Pues primeramente saludarlo, felicitarlo por esta ponencia de mucha importancia. Mira, yo tengo una duda en esta cuestión de nulidades e impugnaciones, porque el artículo 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación determina que durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y dentro del proceso electoral, exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, se podrá un recurso de revisión. Pero aquí me viene a mí la duda. Si, puesto en el artículo 9 de la Ley General en materia de delitos electorales, en la fracción séptima dice, durante la etapa de preparación o en la jornada electoral, quien solicite votos por paga, promesa de dinero y recompensa o cualquier otra contraprestación será sancionado por 6 años. En este caso, mi duda es la siguiente. Para anular una elección necesitamos recabar un cierto número de delitos, o bien la nulidad no tiene nada que ver con los delitos electorales. Sería mi pregunta. ¿Contestamos una por una, mi querida Gaby? Como me indiques. Sí, porque si no, luego se van a olvidar. Adelante, entonces. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco mucho la pregunta. Yo te quiero decir que normativamente, desde la Constitución y la ley, no es requisito ni precondición demostrar la existencia de un delito para tener por acreditada una causal de nulidad. Esto es una práctica muy común en los tribunales electorales. Digamos que un hecho jurídico puede configurar, como tú sabes, diferentes infracciones, ya puede ser administrativas, o responsabilidades, ya puede ser civiles, políticas o penales, pero por regla general no se ha condicionado en la jurisprudencia que yo conozco la demostración de un delito, que incluso seamos más específicos y más analíticos. No bastaría con la denuncia, ni con una vinculación a proceso, ni con una sentencia de primer grado, sino hasta con una sentencia definitiva para poder acreditar un hecho que, además de ser delito, es causa de nulidad de la elección. Pues eso podría llevarnos un par de años o muchos meses antes de que se agotara la cadena impugnativa electoral. De tal manera que lo que se ha considerado en materia electoral es que las denuncias o los procesos penales son una prueba más para acreditar la causal de nulidad, pero no son la prueba necesaria, no son una prueba sine qua non para tener por acreditadas las irregularidades. No sé si con esto más o menos conteste. Podemos decir, por ejemplo, el robo de una urna puede ser un delito y también puede ser una causa de nulidad, pero no necesitamos para decretar la causa de nulidad que primero se decrete que es un delito. El rebase de topes de gastos de campaña por recibir recursos de procedencia ilícita puede ser un delito en términos de la ley antilavado, digamos, pero no nos tenemos que esperar a eso para, en su caso, poder acreditar una causal de nulidad. No está así nuestro diseño legal, no está así nuestro diseño constitucional, y repito, en la jurisprudencia que yo conozco tampoco se ha sujetado la declaración de la nulidad a partir de la probanza de una sentencia ejecutoriada de un delito asociado a ello.
Así que bueno, espero, a ver, hay muchos precedentes de eso, prácticamente todo lo que tiene que ver con causas de nulidad de casilla, suele presentarse muchas denuncias, por ejemplo, por personas armadas afuera de la casilla, que eso tendría que ver con una causa genérica de nulidad, por ejemplo, con la quema de urnas, por ejemplo, con el robo de documentación electoral, pero eso no impide, con pruebas específicas en el medio impugnativo, anular la elección, al menos de esa casilla, si es determinante para la elección, de esa elección, con independencia de que todavía se hayan fincado o no responsabilidades penales. Hay precedentes, y si tú me permites, después te los mando o los buscamos juntos ahí en la página de la sala. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Ahora le voy a hacer el uso de la voz a Ramón Félix Valencia, que tiene ahí varios comentarios. Adelante. Ramón Félix Valencia, ¿estás por ahí? Bueno, en lo que vemos su micrófono, a lo mejor tiene alguien una cuestión. Voy a seguir con Maribel Mejía. Si gustas hacer uso de la voz, Maribel Mejía. Gracias. Sí, hice primero un comentario respecto de que en un principio nos mencionó de las nulidades por símbolos religiosos. En este caso comenté que aquí en el estado de Hidalgo, en un municipio de Omitlán, hace 4 años cuando se hizo la municipal, el candidato a presidente municipal de Omitlán aprovechó las fiestas del pueblo para ocupar el santo que se festejaba ahí, salió con un estandarte e incluso, cuando se hace la elección, él termina ganador, pero el Tribunal Electoral de Hidalgo determina que la votación entre el primero y el segundo lugar, no me acuerdo por cuánto la diferencia, pero era muy poco, entonces determinó que, valga la redundancia, que era determinante y nula la elección. Entonces me recordó un poco lo que había mencionado. Y yo me surgió una duda. ¿Se podría considerar la violencia política de género como una causal de nulidad abstracta, tomando en cuenta obviamente que hubo una determinancia entre el primero y el segundo lugar? Muchas gracias, Maribel Mejía, qué gran pregunta. Bueno, la primera es, pues sí, un gran caso, el que nos mencionas, el de Hidalgo. No sé si ha llegado a los tribunales federales, tal vez no. Pero bueno, sí, es obvio que si hubo un acto violatorio del 130 constitucional y además la diferencia entre el primero y el segundo lugar era tan escasa, pudo haber influido ese acto digamos, en manera abstracta o intuitiva o inferencial en la voluntad, en la mentalidad de los votantes, pues bueno, creo yo que estaba justificada anular la elección. No conozco el caso en particular, pero así con los rasgos básicos, pues creo que es muy buen ejemplo. En lo otro, no creo que sea necesario llegar al concepto de causa de nulidad abstracta tratándose de una infracción a normas que regulan el acceso a las mujeres a la política libre de violencia, ¿no? Hoy por hoy, gracias a esta reforma de abril de este año, digamos que ya están especificadas las consecuencias concretas, tasadas por el propio legislador, para señalar cuáles son los efectos de haber cometido una infracción de este tipo. Entre ellos está, obviamente, la pérdida de la candidatura, la solicitud de una disculpa pública o el impedimento para participar en una elección si es que se considera un infractor. A mi parecer, el legislador hasta ahora ha dado los mecanismos, si no en su totalidad, porque las leyes nunca son perfectas, sí ha dado las bases, unas bases muy importantes que no son mínimas. Creo yo que ya está muy depurado, muy detallado, cuáles son esas consecuencias. A mi parecer, la causa de nulidad abstracta estaba en la idea, se construyó sobre la idea de que no estaba previsto en la ley, pero acá la diferencia es que estos casos de hechos ilícitos sí están previstos ya en nuestra legislación, por lo cual, en lugar de acudir a la interpretación directa de la Constitución, podemos utilizar esas reglas que estableció el legislador, repito, a mi parecer razonables, no perfectas, como todo, ninguna ley es perfecta,
pero digamos que yo sí me siento vinculado, me siento obligado a respetar en la mayor medida posible la regulación que diseñó nuestro representante popular. Claro, alguien puede decir que es inconstitucional, pero eso no ha sucedido. Esas normas no han sido expulsadas, esas normas regulatorias de la reforma del 2020, de abril de 2020, si mal no recuerdo, del 12 o 13 de abril, forman parte de nuestro sistema jurídico y ya regulan eso, por lo cual pues ya tiene nombre y apellido y no tenemos que estar volteando a ver otros supuestos de nulidad. Entonces, hoy por hoy, ese gran marco jurídico, creo yo, nos va a permitir reevaluar la validez de las elecciones a partir de si son acordes o no con el modelo constitucional que nos hemos preconfigurado, que es el de respetar la libertad, la equidad, la igualdad de las mujeres y hombres en los procesos electorales. En pocas palabras, pues, a mi parecer, son supuestos de nulidad, en su caso, legales, no necesariamente abstractos. Gracias, Maribel. Gracias, magistrado. Llegó una pregunta, Hugo Ramírez. Dice, ¿qué pasa con las donaciones? ¿Pueden ser causal de nulidad de una elección? Bueno, no necesariamente, porque recordemos que en cierto porcentaje es válido el financiamiento privado, pero si las donaciones proceden tiene una procedencia ilícita y se demuestra la determinancia, sí podrían serlo. Pero una donación con dinero lícito que esté dentro de los topes, pues no necesariamente, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que seamos un poco, tengamos nuestras cuotas de honestidad y digamos que la forma en que se hacen los donativos o aportaciones a campañas históricamente en nuestro país es una manera subrepticia, ¿no? Un día se prestan o se regalan camisetas, que antes no había forma de determinar su procedencia, otro día se presta un vehículo, se dan vales de gasolina, se entrega el efectivo, es decir, por regla general las donaciones no se hacen a través de actos formales regulados por el derecho, sino que se hacen, digamos, fuera de lo formal, de manera informal, en los túneles subterráneos de la política, y son difíciles de detectar. Pero repito, lo que establece la Constitución es que tienen que ser de procedencia ilícita y demostrar la determinancia. Así que las donaciones por sí mismas tampoco configurarían por sí mismas no, necesitan estar asociadas a estos otros elementos. Hugo. Gracias, Hugo. Saludos. Excelente. Ahora le voy a ceder el uso de la voz, a ver si ya está su micrófono, que sirva Ramón Félix Valencia. Ramón Félix Valencia, todavía no sirve tu micrófono. Si no, paso con Manuel Sabino. Tiene un comentario de la elección de Querétaro. ¿Quieres hacerlo, Manuel Sabino? No, doctora, mejor si pudiera leerlo usted, por favor. Ok, claro que sí. Bueno, él dice, en Querétaro, la elección de la presidencia municipal de Huimilpan por poco se anula, porque la candidata ganadora publicó imágenes religiosas en su Facebook en época de elecciones. La sala determinó que no había violación, pues lo manifestaba desde su cuenta personal y no hacía un llamado al voto. Y en relación a ese comentario, aprovecho otro que hizo Mónica Tobar Piña y dice, si mal no recuerdo, respecto al caso de Querétaro, la presidenta municipal de Huimilpan compartió un recuerdo de Facebook de una pastorela. Por consiguiente, la Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Local y revocó la de la Sala Monterrey. Y justo Ramón Félix Valencia dijo, portar un símbolo religioso o acudir a una misa influye más que comprar votos o repartir dádivas durante el periodo electoral. Bueno, les agradezco mucho a Moni y a Juan Manuel que me recuerden gratos momentos de mi magistratura en Querétaro, que es un asunto que nos tocó resolver cuando yo estaba de magistrado en Querétaro y que llegó hasta Sala Superior en recurso de reconsideración. Estos casos son realmente, pues no porque haya sido Querétaro, pero realmente interesantes y no sería el primero en el que pasa algo parecido. Miren,
El asunto es que, entre otras cuestiones, le imputaban a la ciudadana que ganó la elección. Por ejemplo, se reunía en la plaza del pueblo, que es un pueblo muy pequeño, donde había una parroquia. Se reunían ahí afuera porque había una explanada y hacían sus reuniones, tomaban fotografías y obviamente aparecía la parroquia y los símbolos religiosos que están afuera de la parroquia. Las reuniones eran pues para buscar el convencimiento, exponer ideas de su plataforma en ese lugar. Ahora, yo lo que decía en aquel entonces es, bueno, ¿dónde más se podrían reunir? Si ese era el mejor lugar de la ciudad. Que no la política es congregación, que no la política es compartir el espacio público. Y en un lugar así, en el que pues es común que prácticamente los asuntos ejidales, los asuntos de seguridad, los asuntos de las fiestas, todo se hace en ese lugar, pues ¿por qué no permitir que la acción política también se celebre ahí? Claro, si hubiera pruebas de que solamente una opción pudiera usar esa plaza pública y otra no, otro partido no, pues sí estaremos tal vez con un indicio adicional de que había una violación al principio de equidad utilizando símbolos o espacios religiosos, pero no, esto no era así. La plaza era pública y la iglesia está ahí porque regularmente es un espacio donado por los municipios, por los estados para instaurar ese tipo de edificios. Entonces, pues el tribunal local consideró que no había una clara violación al artículo 130 constitucional. Sin embargo, la sala regional consideró en aquel entonces que apareció una cruz y que pues obviamente en las fotografías aparecía la cruz que estaba fuera de la iglesia, de la parroquia, y por ende se había considerado que era un uso indebido de la elección. Aparte, en algún tuit o en algún mensaje, esta señora había dicho, gracias a Dios nos juntamos todos, alguna cosa así, había hecho referencia religiosa de tal manera que se consideraba que había una infracción determinante para la validez de la elección. Aquí hay un caso interesante, pues, que debemos de someter a estudio, debemos someter a estudio todos nosotros, que es, bueno, si la sentencia de una sala regional que resuelve un caso como este, en el que solamente se está analizando la valoración probatoria y se están usando los criterios interpretativos del 130 constitucional, puede llevar a un recurso de reconsideración, porque sabemos que el recurso de reconsideración es excepcional, solamente procede cuando, en múltiples ocasiones, cada vez menos excepcionales, pero por ejemplo, cuando hay denegación de justicia, violación al debido proceso, cuando es de importancia y trascendencia, cuando hay un tema de inconstitucionalidad, la inoperancia o infundado de inconstitucionalidad, pero bueno, en este caso, pues era un típico caso de valoración probatoria, pero Sala Superior admitió el recurso de reconsideración al considerar que había una interpretación directa del 130 constitucional y de sus alcances, pues tendría que verificar si esas fotografías, si esas publicaciones en redes sociales, si esa imagen de una cruz era suficiente para tener por afectado el principio de separación Iglesia-Estado. Conoce Sala Superior y revoca la sentencia de Sala Regional Monterrey y valida la sentencia del Tribunal Local al considerar que pues no era propiamente una infracción y aparte pues no había forma de probar la determinancia, ¿no? De tal manera que pues sí es un asunto de tantos que ha habido en Sala Superior en el que se abordan estos temas y que, repito, pues a veces son más claros que otros acerca de si la sola imagen, la sola aparición en una fotografía de un edificio religioso o de una imagen o la presencia, por ejemplo, en una pastorela o la presencia en una procesión del silencio de algún candidato es más que suficiente para anular una elección. La verdad es que yo en estos temas, para los que son litigantes, para quienes están en tribunales locales, pues es necesario ver toda la jurisprudencia y analizar caso a caso. Así que muchas gracias, Manuel y Moni, por recordarnos esta etapa de nuestra vida profesional. Gracias. Gracias, magistrado. Y abundando un poco sobre este tema, Luis Octavio Abado dice, este caso de Huimilpan fue muy interesante. Hubiera sido la segunda elección anulada en el mismo municipio de manera consecutiva. Y sí, no hay otro lugar para reunirse que no sea frente a la iglesia. Sí. Ahí está mi amigo Vado, le mando muchos saludos, gran queretano, a quien yo admiro y respeto mucho, de los mejores juristas de mi tierra. Sí, a él le tocó también como consejero, si mal no recuerdo, pues ver este asunto. Y justamente lo que decíamos, Vado, es que pues los espacios públicos
suelen aprovecharse. Es como si, y dependiendo del contexto social de la urbanidad o de lo rural, ¿no? Es como si dijéramos que al reunirse en el Zócalo de la capital, porque ahí está una catedral, entonces ya hay nulidad de la elección, ¿no? Pues parece que eso suena inverosímil, suena muy, muy irracional, por el simple hecho de estar en un Zócalo en el que pues, se han celebrado incluso misas multitudinarias, o porque ahí están grupos indígenas practicando sus tradiciones y costumbres, ¿no? Parece que no podemos llegar a tanto. Entonces sí, el análisis debe ser contextual, y en efecto, Huimilpan ya había sido anulado en una anterior ocasión. Afortunadamente, como repito, la nulidad debe ser, la máxima sanción debe ser última ratio, no puede ser la primera opción del juzgador, salvo que sea una descarada violación, una frontal violación de derechos constitucionales, a normas constitucionales. Y bueno, en fin, que sí se confirmó la validez de esa elección, y también la de Querétaro al mismo tiempo en aquella ocasión. Así que saludos, Vado, también te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, magistrado. Ahora Erika Cárdenas quiere hacer el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes a todos. Magistrado, excelente ponencia. Felicidades. Mi planteamiento para usted nada más es en relación precisamente a esta parte que nos platica usted, bueno, que está en la Constitución, ¿no? De al tope de gastos de campaña. Realmente sí es preocupante ver cómo la sala superior, las salas regionales están como en este aspecto atados de mano, por así decirlo, porque a pesar de que efectivamente se esté comprobando que se alcanzó, o más bien que se superó el tope de gastos, ¿no? Esta determinancia muchas veces provoca que elecciones donde es evidente la violación y donde incluso los mismos candidatos, los mismos partidos políticos hacen sus propios cálculos de hasta dónde pueden llegar a pasarse, ¿no? Respecto a este tope de gastos, y a mí me queda como que cierta mal sabor de boca que esta causal de nulidad realmente se da en muy pocas ocasiones, ¿no? O sea, la determinancia para esta causal es realmente casi imposible. Entonces quería saber un poco más de su experiencia ya como magistrado en la sala regional respecto a estos temas. Gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias, Erika. Creo que comparto plenamente tu preocupación. Ya decía yo que existen muchas dificultades para probar la determinancia en el tema de rebase de tope de gastos de campaña, en general la determinancia. Y te decía que son problemas intrínsecos a nuestro sistema jurídico y son transversales, es decir, empiezan por el tema de la actividad probatoria, que es muy escasa. Nuestro sistema impugnativo, de hecho, trabaja mucho sobre pruebas preconstituidas, es decir, pruebas que no se desahogan ante el tribunal. Pongo un ejemplo: todas las actas que levantan las oficialías electorales son pruebas preconstituidas, que no están sometidas al principio de contradictorio, de igualdad de armas procesales. Los testimonios recibidos ante fedatario público no son pruebas recibidas directamente ante los jueces y no pueden ser objeto de tachas, no pueden ser objetos de contrapreguntas, no pueden ser sujetas de un interrogatorio cruzado, no puede haber un testimonio de descargo, porque pues como se ofrecen en 4 días y lo único que se hace es rendir un informe circunstanciado, pues la autoridad no tiene ni el deber ni las cargas, ni la oportunidad, ni la disponibilidad de testigos de descargo que sean, digamos, el antitestimonio de los que sí ofreció el que busca la nulidad. Entonces la actividad probatoria, además, repito, no admite periciales, no admite muchísimas pruebas que deberían ser conducentes a la integración de la verdad. Tienes toda la razón. Esto no es culpa ni de las salas, ni de las autoridades administrativas, sino en realidad es un problema de diseño legal. Ahora, hasta ahora no conocemos otro diseño legal porque si buscáramos un ambiente ideal
para probar este tipo de determinancia, pues tal vez pediríamos una investigación de 3 meses, ¿no? Para verificar esa determinancia, así el estilo penal, ¿no? Va a ser una instrucción, va a ser un periodo de pruebas de 3 meses. Sería desastroso para nuestro sistema electoral. Casi todos los sistemas jurídicos lo que hacen es optar por darle mayor fuerza a ciertos fines del proceso, ¿no? Los fines del proceso no solamente son probar la verdad, sino también ofrecer seguridad jurídica, certeza jurídica, estabilidad, respeto a los derechos fundamentales. Creo yo que nuestro sistema jurídico ha optado por darle certeza, presumir la validez de las elecciones por encima incluso de este tipo de ilícitos, de este tipo de infracciones administrativas. Entonces sí, comparto contigo la preocupación, pero repito, no es un problema solo de Sala Superior, viene desde la ley, viene desde nuestro modelo que hemos elegido para impugnar los procesos electorales. Yo creo que esto es peor que la nada, ¿no? Hay países en donde es impensable impugnar un proceso electoral con base en este tipo de causas, ¿no? Hay veces en los que los rebases topes de gastos de campaña no son tema. Por ejemplo, Estados Unidos. O sea, no es un tema cuánto se gastó el candidato Donald Trump en su elección. Lo que se haya gastado, todo es válida la elección. No por eso, al menos, se va a invalidar. Pero, además, hay otro tema que yo creo que tú sí tienes mucha razón. Y en mi experiencia es lo difícil que es, otra vez, preconstituir pruebas, porque como la fiscalización es una actividad centralizada del Instituto Nacional Electoral y, por ejemplo, en este caso va a hacer al mismo tiempo la fiscalización de miles de candidatos, bueno, pues nos hemos enfrentado con el problema de que cuando estamos analizando la impugnación contra las impugnaciones locales y federales contra la declaración de validez y de gobernador, presidente municipal electo, y todos los cargos, todavía no se concluye el procedimiento de fiscalización, el de los informes de gastos de campaña. Entonces, ¿qué hacemos si los tribunales todavía no tenemos esa resolución? Algunos tribunales locales lo que han hecho es decir, bueno, pues con las pruebas que me ofrezcan aquí, con independencia de lo que pasa en aquel procedimiento, yo decido. Y por regla general, pues acá no hay elementos suficientes, ¿no? Entonces, también habrá que pensar cómo depuramos, mejoramos, pues lo que ya de por sí es un gran avance, que es la fiscalización en tiempo real de los gastos de campaña. Creo yo que el Instituto Nacional Electoral hace un trabajo colosal, inmenso, gigante en esta tarea, pero pues, repito, es una tarea tan grande, tan compleja, tan complicada, que a todos nos mete en el brete, en el problema de que son pocos los casos en los que realmente se ha declarado la determinancia por rebase de topes de gastos de campaña. Les puse un ejemplo clarísimo donde pues es fácil la determinancia cuantitativa y cualitativa, pero también los casos más difíciles, ¿no? En los que, pues, por ejemplo, sí se rebasó el tope de gastos de campaña, pero pues no lo hizo con dolo, o no lo hizo para un acto de campaña, sino para pagarle a sus representantes. Son las tortas que les dio a los representantes el día de la jornada. ¿Eso es determinante o no? No, pues no, porque no tiene que ver con la naturaleza de las campañas, sino más bien con la representación del candidato. En fin, creo que tienes toda la razón. Hoy por hoy, creo yo, que los abogados de los candidatos también nos pueden ayudar bastante. Miren, si pudiéramos construir, imagínense, esto va a hablar del futuro, que ya no es tan futuro, ya es una realidad. Si pudiéramos construir un modelo de vigilancia en el que, un aplicativo, por ejemplo, en el que los candidatos fueran monitoreados con fotografías geolocalizadas, georreferenciadas, acerca de dónde están su propaganda, su publicidad, qué tipo de material entregaron, bueno, pues igual y podríamos coadyuvar con la autoridad para que hiciera los cálculos adecuados, ¿no? Le tomo una fotografía a un espectacular, luego pido acceso a la información o lo someto a consideración del instituto para que me diga cuáles son las tasas, los costos aproximados de ese, y entonces ahí voy sumando, y como está georreferenciada, hago una transmisión en vivo, que es una prueba, digamos, más dura, más fuerte, en alguna red social para preconstituir pruebas que son difíciles de manipular, y empiezo ya, entonces, a ayudar, a coadyuvar a la autoridad para que verifique que se están superando esos topes.
Pero bueno, todavía no llegamos a un punto, a tener las herramientas adecuadas. Más bien ese es el problema para demostrar esto. No quiere decir que debamos prescindir de esas normas, ¿eh? Lo que pasa es que luego a veces los seres humanos hacemos normas que son tan difíciles de probar que le echamos la culpa a, digamos, a las autoridades y no a las propias aspiraciones del ser humano de regularlo todo. Se nos da por regularlo todo y tal vez en estos casos lo mejor sería ya no poner esos topes de gastos de campaña. El tema del financiamiento debe ser un tema que revisemos porque pues realmente todo el mundo lo supera. Hoy por hoy, esta es una reflexión que quiero hacer con ustedes, hoy por hoy se han mostrado videos públicos en los que prácticamente todas las opciones políticas han recibido dinero en efectivo. Y tal vez lo que deberíamos de hacer, en vez de criminalizar eso, es administrar eso y regularlo de una manera distinta, ¿no? Porque si no vamos a seguir con este montaje acerca de que los topes son realmente observables, que las sanciones se pueden calcular, como tú dices, hay incentivos para violar la norma, al fin que la sanción va a ser mínima y no va a anular la elección necesariamente. Entonces puedo rebasar un poco el tope haciendo cálculos acerca de eso. De tal manera que igual Erika, con la preocupación que tienes, deberíamos de ir diseñando un nuevo modelo en ese aspecto, porque el que tenemos, pues, hasta ahora tiene serias dificultades. Coincido contigo. Muchas gracias, Erika, por tu señalamiento. Te mando saludos. Muchas gracias. Ahora Ramón Félix Valencia dice, conforme al artículo 41 constitucional, si se excede el tope de gastos de campaña y además se acredita que en la campaña de la candidata o candidato ganador hubo recursos de procedencia ilícita, procedería a la nulidad de la elección, aun y cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea superior al 5%. Sí, sí puede ser si se demuestra la determinancia. Lo que pasa es que la ley tasa una determinancia y lo pone como una presunción, digamos, juris tantum, pero no es una procesión jure de jure. Es decir, como que el constituyente nos adelantó una determinancia que era, digamos, el óptimo, ¿no? La media, dice, oye, a partir de este punto se considera determinante. Pero lo que ha interpretado la Sala Superior es que esa determinancia es genérica es genérica, pero depende del contexto. Es decir, si existirán casos en los que se pueda demostrar que la diferencia entre primero y segundo lugar es superior a eso, pero sea determinante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que para la Sala Superior lo que hizo el legislador fue facilitarnos la fijación de un punto de partida, 5%, pero no es absoluto, ¿no? Significa que todavía está sujeto a interpretación y significa que, digamos, que es posible, es viable que la determinancia cuantitativa no se dé, pero la cualitativa sí. Y además, algo más importante que iba a decir que ya se me fue, pero es, si lo que decíamos es, por ejemplo, que hay otros supuestos que Sala Superior ha tomado en cuenta, el dolo, la culpa. ¿Se pasó culposamente el rebase de topes de gastos de campaña y estamos en el umbral, sí o no? Pues sí, ¿fue culposo? Sí, es decir, sin intención, pues entonces no hay ilícito. Si no fue doloso, no hay ilícito. De tal manera que yo diría que todavía falta mucho por depurar esa interpretación, pero que sí puede darse algún caso como el que mencionas. No tengo a la mano algún ejemplo, pero es de lo difícil que ha sido interpretar esta disposición y que se ha definido caso a caso. Gracias. Muchas gracias. Ahora quiere participar Zulamita Hernández Carpio. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. De conocimiento en materia electoral, pues no tengo mucha, pero usted hacía referencia sobre el uso de las plataformas. Actualmente nos damos cuenta que lo que es Facebook, Instagram y otras aplicaciones han ganado auge en cuanto a como medio de comunicación.
¿En algún momento tendría que regularse o podría ser alguna causal de nulidad para alguna elección? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, qué interesante pregunta. Perdón, hace rato tuve un lapsus de distracción y no pude decir lo último que le quería decir al compañero que hizo la pregunta. Lo que hace, para la sala superior, lo que hace este 5% es nada más distribuir la carga de la prueba. De entrada, eso es muy importante, quien encuentre que se rebasó el tope de gastos de campaña en un 5% y alegue que eso es determinante, revierte la carga de la prueba en contra de quien ganó y que dice estar dentro de los márgenes permitidos. Digamos que esta regla de la reversión o de la carga probatoria es muy importante para cuando tengan un caso así. Yo recomiendo mucho ver los presentes a la superior, que han establecido, y de hecho lo mencioné por aquí, que tiene la carga de la prueba, demostrar el que está fuera de los rangos, que pide la nulidad, tiene la carga de la determinancia, mientras que el otro solamente la tiene en caso de que se haya rebasado el umbral, la diferencia sea menor a ese umbral, y en su caso quiera defender la elección. Entonces esas reglas de cargas de la prueba son muy importantes. Y bueno, lo de las redes sociales, sí, en efecto, hubo un tiempo en que se consideraba, y así está regulado de hecho en la Constitución, asumiendo ese principio, que el radio y la televisión eran los reyes de la comunicación, ¿verdad? O la reina y el rey de la comunicación. Y se minusvaloraba incluso a la prensa o incluso a los folletos, panfletos. Hoy por hoy estamos ciertos que los reyes de la comunicación, las reinas, son las redes sociales. Y en efecto, pues cada vez tendrán que ser más reguladas. Yo creo que se cruza además una crisis adicional que son los efectos pandémicos, esta pausa pandémica, donde vamos a aprender a través de una pedagogía de la crueldad, diría Boaventura de Sousa, vamos a aprender a partir de la tragedia, que tal vez sí necesitan ser regulados, pero no eliminados, porque en Estados Unidos ya hay voces que alegan, ¿no?, que la elección presidencial, por ejemplo, va a ser diferente, ya cero suelas en la calle, cero estrechamiento de manos y muchas redes sociales. Entonces, hoy por hoy, tal vez se dé un efecto inverso, Zuleamita, es que pues más que nunca será necesario, o serán los medios de comunicación de Internet, con sus redes sociales, sus blogs, todas sus plataformas diferentes, aplicativos, serán tal vez el medio adecuado para preservar la seguridad, la salud de los votantes y de los candidatos. Claro, todavía quedan muchos temas pendientes, muchos temas pendientes. Uno es la territorialidad. Sabemos que hay una cosa que le llaman los expertos turismo de ilegalidades. O sea, tú puedes estar en Estados Unidos haciendo campaña para un municipio de México, en el extranjero haciendo campañas para este país, como este famoso caso que se rumora de Rusia con Estados Unidos. Tú puedes incluso trabajar bajo el anonimato. Yo no fui, yo no hice propaganda a mi favor, fuera del proceso, fuera del periodo de campaña, lo hizo alguien más, ese anonimato. Hay muchísimos problemas todavía del pautado, por ejemplo, en redes sociales, que pues algunas instituciones todavía, en la elección pasada, el Instituto Nacional Electoral celebró algunos convenios con Twitter y con Facebook, si mal no recuerdo, para, bueno, pues esclarecer cómo se hacía el pautado y, bueno, permitir que se hiciera cierta, digamos, identificación de los usuarios y de sus publicaciones. Hay mucho por hacer en el tema de las redes sociales. Lamentablemente, bueno, desde mi perspectiva, va a ser muy difícil que el legislador tenga una regulación específica. Si mal no recuerdo, hubo un senador, que hoy es gobernador, que trató de hacer una ley, la famosa ley Fayad, para regular las publicaciones en redes sociales, y pues esa ley falló, esa iniciativa nunca se autorizó. Un tema es el de la competencia. Como es una red global, pues existen múltiples asuntos a nivel internacional, como el caso de Uber, por ejemplo, ¿no? Una plataforma digital que todos conocemos, que empezó con España un asunto en varios países, pero que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos regulando, diciendo que pues esa sí merecía una regulación nacional para establecer las condiciones bajo las cuales podía competir con los taxis, ¿no? En fin, hay un problema de competencia, ¿no? Los estados no son, no han sido proactivos en este tema. La Suprema Corte ha establecido ahí reglas de competencia.
acerca de la regulación de las elecciones y la publicidad y propaganda. Y pues estas transnacionales tienen sus propias políticas para establecer qué tipo de mensajes pueden incluso censurar. Hay un comité que ellos mismos han creado para censurar participantes, mensajes, para excluirlos de sus redes. Entonces, Zulamita, sí que es un gran tema. Nosotros como juzgadores todos los días nos enfrentamos a este tipo de publicaciones, este tipo de propaganda, y hemos ido construyendo, creo yo, un gran bagaje jurisprudencial en el que, por ejemplo, hemos establecido que las redes sociales, por ejemplo, se rigen por las mismas reglas de libertad de expresión, ¿no? Pero luego quedan otros temas, ¿no? El derecho a réplica en este tipo de lugares, la identidad, si son causales, si son hechos suficientes para demostrar la nulidad o no en el ámbito de determinancia. En fin, que la verdad, Zulamita, tenemos más dudas y más complejidades que la realidad nos ha puesto sobre la mesa, pero que, como hemos podido, lo hemos resuelto, creo yo, hasta ahora relativamente bien. Así que sí, es un gran tema, Zulamita, es así, eso, miles de tesis al respecto, tesis expertos en eso. Muchas gracias por la pregunta tan profunda. Muchas gracias, magistrado. Pues quedan muchas preguntas más, pero también muchas felicitaciones, que ya por el tiempo, las preguntas ya no nos da tiempo de hacerlas, valga la redundancia, y bueno, pues les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos y le demos un aplauso al magistrado por tan excelente Gracias. Gracias.